Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Era julio, en París, y el calor dentro del centro acuático parecía mezclar el olor a cloro con la tensión que venía de todos lados. Sofía Hernández, de 19 años, estaba allí por primera vez, pero el camino hasta ese lugar había comenzado mucho antes, en Iztapalapa, un barrio donde las piscinas olímpicas existían solo en la televisión. Desde niña, ella entrenaba en una piscina comunitaria, con azulejos rotos y agua fría, compartiendo espacio con niños jugando e incluso familias lavando ropa en una esquina. Nada en su vida había sido fácil. Uniforme prestado, gafas rayadas y a menudo entrenamientos interrumpidos por falta de luz en el barrio. Pero allí, sentada en el borde, ajustándose el gorro, ella llevaba algo que no cabía en medallas. Cargaba años de esfuerzo silencioso, los ojos de su madre en el autobús antes del amanecer y la voz ronca de su entrenador diciendo que un día llegaría a donde estaba ahora. La mañana de la semifinal había sido turbulenta. Madison Clark, la campeona estadounidense, más conocida por su marketing que por su humildad, había dado una entrevista rápida a la prensa. Con una sonrisa irónica, respondió a una pregunta sobre sus rivales. Los mexicanos son rápidos, pero solo para cruzar el río Bravo. El comentario se extendió como la pólvora, afectando no solo a Sofía, sino a millones que lo veían, muchos sin poder creer que ella tuviera el valor de decir eso en público. Sofía escuchó las palabras en su celular, en el vestuario, y sintió un calor subir por su rostro. No era solo rabia, era una mezcla de vergüenza ajena, indignación y un deseo casi físico de responder. Pero allí, en el silencio sofocante del vestuario, entendió que la piscina sería su respuesta. Sabía que si quería callar esa voz, tendría que hacer algo más que nadar rápido. Tendría que nadar perfecto. El entrenador de Sofía, Ernesto Salgado, estaba a su lado en la zona de 1200. Calentamiento. Un hombre delgado, de piel quemada por el sol, que llevaba en el rostro la calma de quien ya había visto de todo en el deporte. No comentó nada sobre las palabras de Madison. No era necesario. Simplemente miró a Sofía y dijo: «Hoy, olvídate de ella. Haz lo tuyo». Era un consejo simple, pero cargado de significado. Sofía respiró hondo y comenzó el calentamiento, sintiendo cada músculo responder con la precisión que venía de años de repetición. Mientras estiraba los hombros, recordaba las madrugadas en que Ernesto llegaba a la piscina antes que ella, cargando un saco con pesas improvisadas para los entrenamientos en tierra firme. No había aparatos modernos, ni fisioterapeutas de guardia. Había solo disciplina, persistencia y la certeza de que, si querían lograr algo grande, tendrían que trabajar el doble para llegar a la mitad del camino de los demás. En la víspera de la final, la Villa Olímpica parecía respirar un silencio extraño. Los pasillos, normalmente llenos de voces en diferentes idiomas, estaban casi vacíos. Sofía cenó sola, observando a los otros atletas pasar, algunos con auriculares, otros riendo en grupo. Ella no podía relajarse. El comentario de Madison seguía volviendo a su mente, como un eco irritante. No era sobre ella individualmente, era sobre todos los rostros que veía en el autobús lleno yendo a trabajar, sobre los niños en el barrio que soñaban sin saber si algún día tendrían la oportunidad de intentarlo. En la habitación se acostó, mirando el techo, sintiendo el cuerpo cansado, pero la mente alerta. Se imaginó zambulléndose, cada brazada cortando no solo el agua, sino la arrogancia de quien creía que el valor de una persona podía medirse por el lugar donde nació o por el dinero que tenía en el bolsillo. El día de la final amaneció nublado, pero París parecía más viva que nunca. La ciudad estaba tomada por banderas y cámaras, y en el camino hacia el centro acuático, Sofía se mantuvo callada, observando por la ventana del autobús, oficial el movimiento en las calles.
Ernesto estaba a su lado, repasando mentalmente la prueba, como siempre hacía, pero sin hablar mucho. Cuando llegaron, la tensión era casi palpable. En el túnel que conducía a las piscinas, las atletas esperaban la llamada. Madison estaba allí, riendo con otras competidoras, y cuando cruzó la mirada con Sofía, solo levantó una ceja, como si estuviera segura del resultado. Sofía no reaccionó. Miró al frente, recordando lo que Ernesto siempre decía. El silencio, a veces, grita más fuerte que cualquier palabra. Y en ese momento, su silencio estaba cargado de todo lo que había vivido y soportado para llegar hasta allí. En el calentamiento, Sofía entró en el agua sintiendo la temperatura perfecta, diferente de la piscina comunitaria donde entrenaba, siempre demasiado fría o demasiado caliente. Se deslizó, sintiendo el cuerpo responder con precisión, y cerró los ojos por unos segundos, como si quisiera grabar esa sensación para siempre. Pensó en su madre, que en ese momento debía estar despierta desde temprano, reuniendo a vecinos y parientes para ver la televisión prestada. Pensó en su padre, que trabajaba el doble para que ella pudiera dedicarse al deporte. Cada brazada en el calentamiento parecía sacar a la luz un sacrificio diferente, un recuerdo que, lejos de pesar, la impulsaba. Cuando salió del agua, estaba lista. Ya no había espacio para la rabia pura, solo para la determinación. Sofía sabía que la final no sería solo una carrera de 200 metros. Sería la oportunidad de transformar años de lucha silenciosa en un momento que el mundo entero vería. Las gradas estaban abarrotadas y el ruido era ensordecedor. Banderas de varios países ondeaban, pero Sofía solo veía, en un rincón de la tribuna, una pequeña mancha verde, blanca y roja. Era la afición mexicana que se hacía oír a pesar de ser minoría. Oyó un «Vamos, Sofía», viniendo de algún lugar alto, y sintió que el pecho se le oprimía. La llamada de las nadadoras resonó por el sistema de sonido y ella caminó hacia el bloque de salida con pasos firmes. Madison estaba en la pista de al lado, sonriendo a las cámaras como si estuviera en un desfile. Sofía no miró. Se arrodilló, se ajustó las gafas, respiró hondo. Era como si el mundo se hubiera reducido al tamaño de esa piscina. El resto, cámaras, público, rivales, desapareció. Solo existían ella, el agua y el sonido grave que indicaría el inicio de la prueba. El silbato sonó y las nadadoras se posicionaron. Sofía sintió el cuerpo inclinarse hacia adelante, los músculos en máxima tensión. La señal electrónica se disparó y ella se zambulló con la fuerza de quien no estaba allí solo para competir. Las primeras brazadas fueron rápidas pero controladas. Sabía que la prueba era demasiado larga para gastar toda la energía de golpe. Madison se adelantó ligeramente, como si quisiera marcar territorio desde el principio. Sofía mantuvo el ritmo, mirando solo la línea negra en el fondo de la piscina. En el primer regreso, sintió que el cuerpo respondía perfectamente. Era como si cada entrenamiento, cada madrugada, cada gota de sudor se hubiera transformado en potencia. No había ruido, no había pensamientos, solo el sonido apagado del agua y la certeza de que ella tenía más para dar. Al llegar a la mitad de la prueba, Sofía se dio cuenta de que Madison seguía un poco por delante, pero la diferencia era mínima. En los giros sentía el impacto de la impulsión perfecta contra la pared, y cada vez que emergía, aprovechaba para ganar centímetros. Las voces en las gradas se mezclaban en un rugido distante, pero ella lograba oír, dentro de su propia cabeza, la cuenta rítmica de brazadas que siempre entrenaba con Ernesto. Era como un metrónomo interno, manteniéndola en el tiempo correcto. Se acordó de cuando casi abandonó el deporte, a los 15 años, por no tener dinero para participar en una competición nacional. Ernesto, en esa época,
vendió su propia bicicleta para pagar la inscripción. El sin docentes. Recuerdo vino con fuerza y, junto a él, una descarga de energía. No nadaba solo por ella, era por todos los que habían apostado en su camino, incluso sin garantías de retorno. En el último regreso antes de la recta final, Sofía se dio cuenta de que estaba al lado de Madison. El reflejo de la rival en el agua parecía acompañarla como una sombra. El sonido apagado de la respiración de Madison a su lado se mezclaba con su propio esfuerzo. Sofía sabía que ese era el momento decisivo. O aceleraba, ahora o perdería la oportunidad. Pensó en lo que significaba vencer, no en términos de gloria, sino de dignidad. El brazo derecho entró en el agua con más fuerza, las piernas batieron como si cada patada la empujara fuera de todo lo que había vivido de dificultad. Los últimos metros se acercaban y ya no sentía dolor, solo un impulso incontrolable de llegar primera. Era como si toda su vida se hubiera resumido a ese corto espacio de piscina que aún faltaba. Los últimos 10 metros fueron un borrón. Sofía mantuvo los ojos fijos en el borde de la piscina, ignorando la sensación de que sus músculos estaban ardiendo. Con cada brazada, parecía ganar una fracción de segundo. Sintió a Madison intentar acelerar, pero también notó el ligero retraso en la patada de piernas de la rival. Cuando tocó el borde, el mundo pareció detenerse. Por un instante, no tuvo el valor de mirar el marcador. Solo oyó el sonido del agua golpeando contra el borde y el corazón martillando en su pecho. Al levantar la vista, vio el número 1 al lado de su nombre y el tiempo final. No registró el valor exacto, solo el hecho de haber ganado. La respiración le falló y un nudo subió a la garganta. Ella sabía que no era solo una victoria deportiva, era un grito silencioso contra todo lo que habían intentado hacerle creer que no podría ser. El público estalló en aplausos y la pequeña sección de la afición mexicana se convirtió en un mar de banderas agitadas. Sofía se quitó las gafas, dejando que el agua corriera por su rostro sin saber si eran lágrimas o solo el cloro. Madison la miró por un segundo, sin la sonrisa habitual, y volteó la cara. Ernesto, al otro lado de la piscina, aplaudía con fuerza, pero no gritaba. Solo la miraba como quien sabía exactamente el peso de ese momento. Sofía subió al bloque respirando hondo, sintiendo el cuerpo pesado y ligero al mismo tiempo. Cuando la bandera de México fue izada, pensó en las calles de Iztapalapa, en la piscina rota, en los autobuses llenos. Y por primera vez en ese mes, sintió que todo sacrificio no había sido en vano. Después de la prueba, aún mojada, Sofía fue rodeada por reporteros. Las preguntas venían rápidas, en diferentes idiomas, pero la mayoría quería saber sobre el comentario de Madison. Ella mantuvo la postura, respiró hondo y respondió simplemente: «Hoy la piscina habló por mí». No había rabia en su voz, solo firmeza. Eso bastó para que la frase se repitiera en las transmisiones y se compartiera en las redes. Mientras aún estaba en la zona mixta, recibió la información de que su nombre ya era uno de los temas más comentados en México y en otros países de América Latina. Personas que nunca habían visto una prueba de natación estaban viendo la repetición de la llegada. Para ella, sin embargo, nada de eso parecía real. Aún sentía el olor a cloro, el peso del cuerpo y la adrenalina corriendo. Era como si el mundo estuviera a alta velocidad, y ella, por dentro, aún estuviera tratando de procesarlo. Más tarde, en 1900, el podio, el himno mexicano comenzó a sonar. Sofía sostuvo la medalla de oro con ambas manos, sintiendo el metal frío. No intentó contener la emoción, pero tampoco se dejó llevar completamente. Para ella, ese momento no era sobre llanto o explosión de felicidad, era sobre reconocimiento. Miró a las gradas y vio a Ernesto, parado, con los brazos cruzados, mirándola fijamente. Supo que, en esa mirada, estaba la memoria de cada entrenamiento, cada dificultad,
cada improvisación que los trajo hasta allí. Cuando el himno terminó, alzó la medalla, no como un trofeo, sino como una señal para todos los que, como ella, habían sido subestimados. Y en ese gesto simple, sin discursos, ella transmitió el mensaje que quería. El talento puede nacer en cualquier lugar, incluso donde nadie cree que exista. De vuelta a la Villa Olímpica, la rutina de Sofía cambió. Ahora no era solo la atleta que entrenaba, sino una voz que representaba a una multitud. Recibía mensajes de jóvenes de barrios olvidados, de padres que veían en ella la prueba de que lo imposible podía volverse real. Era un peso nuevo y a veces incluso aterrador. Por las noches, antes de dormir, tomaba el celular y leía cada palabra con atención. Muchas veces se le escapaba una lágrima, no de tristeza sino de reconocimiento. Entendía que esa medalla no le pertenecía solo a ella, sino a todos los que habían luchado en silencio, lejos de los reflectores, y que ahora tenían a alguien en quien reflejarse. La responsabilidad de cargar esa esperanza la hizo crecer rápido, como si un mes hubiera condensado años dentro de ella. En los días siguientes, Sofía participó en entrevistas, encuentros y eventos oficiales, siempre con la misma humildad que marcó su trayectoria. En cada discurso, intentaba destacar no solo su victoria, sino la importancia del apoyo a jóvenes talentos, especialmente en regiones necesitadas. Recordaba las largas conversaciones con Ernesto, donde él decía que el deporte era más que medallas. Era una forma de transformación, y por primera vez sentía que eso tenía sentido mucho más allá de la piscina. El cambio que ella quería no era solo personal, era colectivo. Cada palabra que pronunciaba se transformaba en semillas para un futuro diferente, para una nueva generación que tal vez podría soñar y principalmente creer que era posible. Sofía sabía que la presión para seguir creciendo sería inmensa. Cuando los reflectores se alejaran, tendría que mantener el enfoque sola, como siempre lo había hecho. Aún así, había un miedo que nunca había sentido antes, el de perder lo que había conquistado con tanto sudor. Pensaba en las veces en que, antes de los Juegos, se cuestionaba si todo eso valía la pena. Ahora sentía que la respuesta estaba allí, en la medalla que colgaba de su cuello, pero también en los mensajes y en las voces que resonaban lejos de la piscina. Había un compromiso con su propia historia y con todas las otras que aún necesitaban ser escritas. Y, a pesar del cansancio, Sofía sabía que estaba lista para continuar. En una última conversación con Ernesto antes de dejar París, ella le agradeció no solo por el entrenamiento, sino por la presencia constante. Él respondió con la simplicidad que siempre tuvo. Nada ha cambiado, Sofía, solo que ahora el mundo está viendo lo que siempre supimos. Las palabras se quedaron con ella mientras embarcaba de regreso a casa. En el vuelo, cerró los ojos y visualizó la piscina comunitaria de Iztapalapa, el sonido de los niños jugando y el ruido distante de los autobuses pasando. Era la misma agua, las mismas brazadas, solo que ahora había conquistado el derecho de nadar en cualquier lugar, con dignidad y orgullo. Esa victoria era una cicatriz que marcaba para siempre un camino que había comenzado mucho antes. Al regresar a México, Sofía sintió una mezcla de alegría y extrañeza. La rutina de la villa volvió a parecer pequeña, casi un mundo aparte después del ajetreo de París. La piscina comunitaria parecía más pequeña. Las marcas de las grietas y el ruido constante de las calles cercanas estaban allí para recordarle la realidad que la había moldeado. La gente del barrio la recibió con una fiesta, pero ella sabía que para muchos esa victoria era solo el comienzo de un camino largo. En las semanas siguientes, la joven atleta continuó entrenando en el mismo lugar, con los mismos equipos improvisados. Pero algo había cambiado.
la confianza que venía de la prueba de que no importaba de dónde venías, sino cuánto estabas dispuesto a luchar. En la escuela, sus compañeros ahora la miraban con un respeto diferente, y los profesores destacaban su dedicación como ejemplo. Aún así, Sofía no se permitía grandes celebraciones. Sabía que cada medalla exigía sacrificios que pocos estaban dispuestos a entender. En casa, su madre ya no tenía que preocuparse por el dinero para el transporte a los entrenamientos. El apoyo de la comunidad y las pequeñas donaciones hechas después de la victoria habían aliviado esa carga. Pero más importante, había algo invisible que crecía dentro de ella, una certeza de que su historia no sería solo un capítulo aislado, sino un legado que inspiraría a muchos otros a seguir luchando, incluso cuando el camino parecía imposible. Sofía nunca perdió la simplicidad, ni siquiera ante las nuevas oportunidades que comenzaron a surgir. Recibió invitaciones para entrenar en centros más grandes, con mejores estructuras, pero eligió seguir con Ernesto y el grupo que la había acompañado desde siempre. Para ella, el significado de esa victoria estaba en probar que era posible vencer sin renunciar a sus raíces. Muchas veces, al mirar a los niños que entrenaban con ella en la piscina comunitaria, se veía un poco a sí misma, la esperanza que no podía morir, incluso ante la dificultad. Era ese sentimiento lo que la mantenía firme, más fuerte que cualquier presión externa para cambiar o abandonar lo que ya había construido. El barrio seguía siendo exigente y las condiciones de vida no mejoraban de la noche a la mañana. Pero la imagen de Sofía ya no era la de una niña perdida en medio de la rutina dura. Ahora era una mujer joven con un futuro por delante. En entrevistas, hablaba de la importancia de incentivar el deporte como herramienta de transformación social, recordando que el talento existe en todos los lugares, pero las oportunidades no. Sus palabras resonaban en grupos comunitarios, en las escuelas y entre jóvenes que se veían en ella. No era solo sobre natación. Era sobre dignidad, respeto y la lucha diaria para no ser definida por estereotipos o limitaciones impuestas. Un día, durante un entrenamiento cualquiera, Sofía notó algo diferente en la piscina. Una pequeña reforma estaba comenzando. Nadie había avisado, pero las paredes agrietadas comenzaban a recibir una capa de pintura nueva, y el ruido de los martillos resonaba de manera diferente. Para ella, ese gesto simple tenía un significado enorme. No era solo la piscina lo que estaba cambiando. Era el barrio comenzando a ver que allí existía algo que merecía atención. En ese momento, ella entendió que su victoria había sido un parteaguas, no solo para ella, sino para toda una comunidad que pasaba a reconocerse a través de ella. Era la prueba concreta de que el sacrificio y la persistencia podían transformar realidades, incluso las más difíciles. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por visitas de jóvenes y niños que querían conocerla personalmente. Sofía nunca tuvo problema en hablar sobre sus dificultades, sobre las noches en que pensó en rendirse y sobre el orgullo que sentía al llevar la medalla. Cada conversación era un recordatorio de que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Era parte de un movimiento más grande, sentía el peso y la responsabilidad, pero también la alegría de saber que su voz llegaba a quienes necesitaban oírla. La piscina comunitaria, antes olvidada, ahora era un punto de encuentro donde los sueños comenzaban a ser nutridos con más esperanza y apoyo. En una mañana cualquiera, durante el entrenamiento, Sofía se dio cuenta de que la comunidad comenzaba a movilizarse en torno al deporte. Los vecinos comenzaron a ayudar con pequeñas donaciones. Los voluntarios empezaron a aparecer para limpiar el espacio, y los niños que antes solo jugaban en la calle ahora participaban en las clases improvisadas. Ella se sentía parte de algo más grande,
una corriente que crecía lentamente, pero con fuerza. Era un ciclo que ella nunca imaginó posible cuando, años atrás, nadaba sola, sin equipo adecuado o siquiera la certeza de que tendría un futuro en la natación. Ahora, la historia era diferente. La piscina comunitaria era un símbolo de transformación, y ella sabía que su papel allí no era solo ser atleta, sino un ejemplo e inspiración para aquellos que venían detrás. Sin embargo, la presión no desapareció. A veces, Sofía sentía el peso de las expectativas aplastando sus jóvenes hombros. La exigencia de mantener el rendimiento, las preguntas insistentes de la prensa y la mirada atenta de la comunidad hacían que la rutina nunca fuera fácil. Pero, aún así, ella mantenía los pies en la tierra. Sabía que el camino por delante era largo y que cada logro exigiría un esfuerzo redoblado. Cuando el cansancio la agobiaba, buscaba fuerzas en las palabras simples de Ernesto, que siempre le recordaba: «No estás sola. Estamos juntos en esto». Era el recuerdo que la sostenía cuando parecía que todo podía desmoronarse. En una tarde de entrenamiento, Sofía fue sorprendida por una invitación inesperada. Un programa de televisión local quería que contara su historia. Reacia al principio, aceptó, sabiendo que esa podría ser una oportunidad para amplificar la voz de aquellos que, como ella, luchaban contra lo invisible. En el estudio, frente a las cámaras, habló con sinceridad sobre los desafíos enfrentados, las dificultades financieras, la falta de estructura y el prejuicio que había sentido. No buscaba aplausos, sino comprensión y, sobre todo, inspiración. Cuando el programa se emitió, recibió mensajes de apoyo de todas partes del país, incluso de personas que nunca se habían interesado por los deportes. Era la prueba de que su historia podía ir más allá de la piscina, tocando vidas y cambiando perspectivas. Después de la entrevista, las cosas comenzaron a cambiar más rápidamente. Algunas organizaciones empezaron a buscar a Sofía con propuestas de patrocinio y apoyo para el deporte en la comunidad. Ella escuchó con atención, pero no quería dejarse llevar por la inmediatez. Quería garantías de que el enfoque seguiría siendo en lo colectivo, en la transformación social, y no solo en su nombre. Con Ernesto, analizaron cada propuesta, decididos a mantener la esencia de lo que habían construido juntos. Para ella, el éxito nunca sería un triunfo individual, sino un paso para abrir puertas a muchos otros que aún estaban al comienzo del camino. En las semanas siguientes, la atención de los medios y los patrocinadores trajo una nueva realidad para Sofía. El dinero comenzó a permitir mejoras en la piscina comunitaria, equipos nuevos e incluso la contratación de profesionales para ayudar en los entrenamientos. Pero, a pesar de las facilidades, la rutina seguía siendo dura. Todavía había mañanas heladas, todavía había días en que el cuerpo protestaba y la presión seguía presente. La diferencia era que ahora ya no estaba sola en esa lucha. La comunidad, que antes parecía distante, comenzó a unirse en torno al proyecto. Sofía sentía que su victoria se había transformado en una semilla, regada por muchos, que crecía con esperanza y determinación. Incluso con los cambios positivos, Sofía nunca dejó de lado las lecciones aprendidas en el barrio. Siempre recordaba las dificultades que enfrentó para valorar cada paso dado. En la piscina, al lado de Ernesto y de los niños, continuaba entrenando con la misma disciplina de siempre. La medalla de oro brillaba discretamente en el estante, pero ella sabía que esa conquista era solo el comienzo. El verdadero desafío era mantener viva la llama que encendió en Iztapalapa, el deseo de transformar vidas a través del deporte, y probar que el talento y la dignidad no dependen de dónde se nace, sino de cuánto se está dispuesto a luchar. En ese mes que cambió su vida, Sofía vivió altibajos intensos.
Hubo momentos de duda, noches de insomnio e incluso conversaciones difíciles con su familia que temía que la presión la consumiera, pero al mismo tiempo descubrió fuerzas que desconocía, un equilibrio entre la razón y el corazón. Aprendió que la superación no era un camino lineal, sino lleno de tropiezos y pequeñas victorias, y que cada día exigía coraje para continuar. Se sentía más humana que nunca, llevando la medalla como una parte de sí misma que nunca podría ser separada, no por su brillo, sino por el significado que tenía. Al mirar hacia atrás, a ese mes exacto, Sofía sabía que no había nada de mágico en su historia. Había solo esfuerzo, determinación y una voluntad firme de no dejarse definir por limitaciones ajenas. Lo que sucedió en París fue la consecuencia natural de un camino que comenzó mucho antes, en una piscina humilde, con pocas condiciones y muchos desafíos. Ella sabía que el camino continuaría, que nuevas pruebas y dificultades vendrían, pero se sentía preparada para enfrentarlas con la misma dignidad y humildad que la habían traído hasta allí. El oro era solo el comienzo. Con el tiempo, Sofía se dio cuenta de que su victoria había despertado una conversación más grande sobre la desigualdad en el deporte. No eran solo las condiciones de entrenamiento lo que la diferenciaba de la élite, sino también la mirada de quienes no creían en ella desde el principio. Esa realidad se hizo clara en varias situaciones, desde entrevistas hasta el comportamiento de algunos rivales que, discretamente, intentaban minimizar sus logros. Sofía, sin embargo, decidió usar esas experiencias para fortalecer aún más su determinación. Cada desafío fuera de la piscina se convirtió en combustible para que ella siguiera luchando, no solo por sí misma, sino por todos los que enfrentaban obstáculos similares. En las redes sociales, la historia de Sofía cobró fuerza, volviéndose viral entre grupos que buscaban ejemplos de superación real. Los mensajes que recibía variaban desde agradecimientos emocionados hasta peticiones de consejos sobre cómo superar dificultades personales. Ella empezó a entender que, sin querer, se había convertido en un referente para mucha gente que nunca había visto a una atleta olímpica tan de cerca. Esa responsabilidad a veces la asustaba, pero también la motivaba. Se daba cuenta de que su trayectoria podía servir como un espejo para otros que, al igual que ella, necesitaban una prueba concreta de que era posible vencer a pesar de las adversidades. En una visita a la escuela local, Sofía habló con un grupo de niños y adolescentes que apenas podían creer que ella había ganado una medalla olímpica. Contó, sin rodeos, sobre los entrenamientos difíciles, las noches en vela y las veces que tuvo ganas de rendirse. Habló también del orgullo que sentía por representar no solo a sí misma, sino a su comunidad. Las preguntas venían rápidas, curiosas, y a cada una ella respondía con la sinceridad de quien ya había vivido todo eso. Para muchos allí, ella no era solo una campeona, era la prueba viviente de que la fuerza de voluntad podía cambiar destinos, incluso cuando el camino parecía imposible. En ese mes de cambios y reconocimiento, también hubo días en que la joven atleta sintió el peso del aislamiento. No todos entendían la intensidad de lo que ella vivía y, a veces, la sensación de estar sola crecía. Pero Ernesto siempre estaba allí, recordándole que esa soledad era parte del proceso y que era necesario confiar en su propio paso. Esa confianza no era fácil, pero se fue volviendo natural a medida que ella asimilaba lo que había logrado. Sofía sabía que, a pesar de todo, su compromiso mayor era consigo misma, y que ese compromiso era lo que la mantendría firme, independientemente de lo que viniera después. La llegada a Iztapalapa después de los Juegos fue un momento que quedó marcado para siempre en la memoria de Sofía. El barrio, que pocos reconocían antes, ahora parecía diferente,
más vibrante, como si hubiera ganado una nueva vida. Las calles estrechas estaban decoradas con carteles y mensajes de apoyo, y los niños que antes jugaban en 1900, la calle vestían camisetas con su nombre. Ella sintió una mezcla profunda de emoción y responsabilidad al caminar por allí, sabiendo que la victoria no era solo suya, sino de toda esa comunidad que había creído e invertido en ella, incluso con tan poco. En las semanas siguientes, el contacto con las personas del barrio se intensificó. Sofía pasó a dedicar parte de su tiempo a visitar escuelas y centros comunitarios, hablando sobre la importancia del deporte y la educación. Sabía que muchos niños vivían realidades similares a las que ella enfrentó y quería mostrar que era posible soñar incluso cuando todo parecía estar en contra. Cada encuentro reforzaba la idea de que su historia no era una excepción, sino la prueba de que el talento y la voluntad, cuando están juntos, podían romper barreras mucho más grandes que el agua de la piscina. A pesar de los logros, Sofía nunca olvidó el prejuicio que oyó antes de la final. Por más que esa frase de Madison Clark se haya convertido en un combustible, ella sabía que la lucha contra el estigma era diaria e invisible. En muchas competiciones siguientes oyó comentarios, miradas y gestos que intentaban disminuir su valor. Era una batalla silenciosa que no aparecía en los titulares, pero que exigía tanta energía como las brazadas dentro de la piscina. Ella aprendió a enfrentar eso con la misma serenidad que usaba para concentrarse en las pruebas, dejando que los resultados hablaran por sí mismos. En uno de los entrenamientos, mientras conversaba con Ernesto, le comentó que a veces sentía cansancio no del cuerpo, sino de la constante necesidad de probar su valor. Él respondió con la sabiduría simple de siempre: el mundo puede dudar, pero nunca olvides quién eres y de dónde vienes. Esas palabras se quedaron con ella, convirtiéndose en un mantra silencioso que repetía en cada momento difícil. Sofía entendió que la superación no era solo sobre vencer en las competiciones, sino sobre mantener la dignidad incluso cuando el mundo parecía querer quitársela. Con el paso del tiempo, Sofía se convirtió en un símbolo no solo de la natación, sino de la resistencia de muchos jóvenes que, como ella, luchaban contra las limitaciones impuestas por la sociedad. En entrevistas y eventos evitaba ponerse como heroína, prefiriendo destacar las historias de las personas que la apoyaron desde el principio. Sabía que el éxito individual valía poco si no estaba conectado a una causa mayor, y era esa conciencia la que la mantenía en firme, incluso cuando el camino parecía solitario y pesado. Durante una visita a un centro de deportes para jóvenes, ella vio el impacto real de lo que su historia provocaba. Niños y adolescentes la miraban con admiración y muchos comenzaban a creer que podrían, sí, vencer sus propios obstáculos. Sofía sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad, entendiendo que su papel iba mucho más allá de las medallas. Era una misión silenciosa, hecha de pequeñas acciones y ejemplos que podía transformar vidas incluso sin reflectores o grandes discursos. No todo fue fácil en este camino. Sofía enfrentó momentos en que la presión y el desgaste emocional la hicieron cuestionar si valía la pena continuar. La exposición repentina, las exigencias y el peso de las expectativas podían parecer abrumadores. Pero ella siempre encontraba en la mirada firme de Ernesto la fuerza para seguir. Él no decía palabras grandiosas, solo le recordaba que el esfuerzo valía por cada paso dado, por cada sueño alimentado, y que rendirse nunca sería una opción real. En ese mes intenso, lo que quedó marcado para Sofía fue el aprendizaje de que la superación no viene de una única prueba o victoria, sino de una serie de pequeñas decisiones tomadas cada día. De volver a la piscina, incluso cansada,
de escuchar las voces que intentaban disminuir su valor y responder con trabajo duro, de permitirse sentir miedo, pero no dejar que él definiera su camino. Cada desafío enfrentado era, para ella, una parte de la historia que quería contar sin necesidad de usar palabras difíciles o metáforas. Era su verdad, simple y humana. Cuando miraba hacia atrás, Sofía veía un camino lleno de piedras, pero también de momentos que le enseñaron la importancia de la resiliencia. El recuerdo del barrio, de las dificultades y del prejuicio no la paralizaba. Por el contrario, la impulsaba. Cada paso que daba hacia el futuro llevaba el peso de la historia de quienes siempre tuvieron que luchar para ser vistos y oídos. Esa conciencia no era una carga, sino un combustible silencioso que la mantenía firme, incluso cuando las cosas parecían más difíciles. En su rutina diaria, incluso con la medalla y el reconocimiento, ella seguía siendo esa joven que se levantaba temprano, entrenaba duro y buscaba mejorar un poco cada día. No permitía que el éxito momentáneo la alejara de lo que realmente importaba: el compromiso con su propio crecimiento y con aquellos que creían en ella. Para Sofía, la superación era un proceso continuo, un camino que no tenía fin y que valía la pena ser vivido con honestidad y coraje, siempre. El contacto con la comunidad siguió siendo una parte esencial de la vida de Sofía. Ella sabía que su trayectoria podía inspirar, pero también quería oír las historias de aquellos que aún enfrentaban las dificultades que ella superó. Muchas veces organizaba encuentros en la piscina comunitaria, donde intercambiaba experiencias y motivaba a los jóvenes a no rendirse, incluso ante las adversidades. Esos momentos la ayudaban a mantener los pies en la tierra y a recordar que su camino era colectivo, no solitario. En esos encuentros, Sofía compartía no solo las victorias, sino también las derrotas y los momentos de duda. Hablaba sobre el miedo a fracasar, la inseguridad y la presión constante. Sabía que ser real era tan importante como ser inspiradora. Para ella, mostrar la humanidad detrás de la medalla ayudaba a los jóvenes a entender que la superación no es la ausencia de dificultades, sino la fuerza para enfrentarlas de frente, incluso cuando el panorama parece desfavorable. Las semanas pasaron, y la medalla de oro que Sofía conquistó en París pasó a simbolizar algo mucho más grande que el deporte. Se convirtió en un emblema de la lucha contra la desigualdad y del poder de la persistencia. En eventos oficiales y reuniones, ella usaba su voz para exigir más inversión en proyectos sociales, principalmente para que niños y jóvenes en barrios como el suyo tuvieran oportunidades reales de soñar y vencer. Esa responsabilidad que antes la asustaba se fue transformando en motivación para continuar. Por más que la fama y las invitaciones fueran tentadoras, Sofía nunca dejó que la alejaran de la esencia que la sostenía. Continuaba entrenando duro, siempre con la mirada atenta a lo que realmente importaba: el compromiso con la transformación. Sabía que la lucha no terminaba con la medalla y que su misión era seguir abriendo caminos para quienes aún no habían llegado. Este entendimiento la mantenía firme, incluso cuando los días parecían largos y la presión aumentaba. Incluso con toda la exposición, Sofía se reservaba momentos para sí misma, para reflexionar y cuidar su cuerpo y su mente. Sabía que el desgaste era real y que para continuar necesitaba encontrar equilibrio. En algunas tardes se sentaba al borde de la piscina, mirando el agua, y pensaba en todo lo que había pasado para llegar hasta allí. Era una mezcla de orgullo y humildad, como si cada gota de ese agua llevara el peso de una historia de vida entera. Lo que más la sorprendía era darse cuenta de cuánto esa medalla ya había cambiado no solo su vida, sino la vida de muchos a su alrededor. La comunidad que antes enfrentaba el abandono ahora recibía una atención que jamás imaginaron. Para Sofía, eso no era una victoria aislada,
sino el inicio de un proceso que, aunque lento, ya había comenzado a transformar realidades. Y era eso lo que daba sentido a todo esfuerzo, incluso cuando el camino parecía agotador. Sofía no se olvidaba de dónde venía, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía cambiar rápidamente. Los recuerdos de la piscina comunitaria, de las mañanas frías y de las dificultades de la infancia estaban siempre presentes, recordándole la importancia de mantener los pies en la tierra. Era esa conexión con sus raíces lo que la mantenía firme, incluso ante las tentaciones de perderse en un universo nuevo y desconocido. Ella sabía que la medalla, por más brillante que fuera, no era un fin en sí misma. Era un símbolo, un punto de partida para un camino más grande. El mes en París quedó grabado como el momento en que su vida cambió, pero la verdadera transformación ocurría todos los días, en las pequeñas batallas que nadie veía. Era en esa rutina silenciosa donde estaba la verdadera superación, la que nadie mostraba, pero que Sofía llevaba consigo como una cicatriz profunda y honesta. En los días siguientes, Sofía recibió invitaciones para charlas, eventos sociales y encuentros con jóvenes atletas. Ella aceptaba, pero siempre buscando mantener la simplicidad que la definía. En cada discurso reforzaba la importancia de la persistencia y del apoyo comunitario, recordando que nadie llega a ningún lugar solo. Para ella, compartir su historia era una forma de devolver lo que había recibido, un acto de gratitud y responsabilidad. El contacto con las personas que la veían como inspiración alimentaba la llama que la mantenía activa. Cada agradecimiento, cada relato de alguien que encontró fuerza en su historia, era un recordatorio de que su camino trascendía el deporte. Era, sobre todo, una prueba viviente de que, incluso en las condiciones más adversas, la dignidad y el esfuerzo pueden crear historias que resisten el tiempo y las dificultades. Por último, el camino de Sofía en ese mes notable terminó sin grandes festividades, pero con una sensación profunda de aprendizaje y crecimiento. Ella sabía que la medalla era solo un capítulo y que la verdadera lucha continuaría todos los días. El dolor, el esfuerzo y la superación se convirtieron en parte de quien ella era, una marca invisible que llevaría para siempre, pero que no necesitaba explicarle a nadie, bastaba con sentirla. Mientras guardaba la medalla en una caja simple, Sofía sonrió sola, consciente de que esa victoria no era solo suya, sino de todos los que creyeron y lucharon con ella. La piscina, el barrio, los entrenamientos difíciles y el prejuicio enfrentado eran cicatrices que la definirían para siempre. Ella llevaba esa historia con dignidad, como un recuerdo fuerte que, sin palabras, enseñaba el valor de la persistencia, el coraje y la esperanza realista que nace de la lucha diaria.